Amén, amén y amén. Pues a todos los que se han estado conectando, muchas gracias por estar aquí. Esta es nuestra primera clase. Esto es algo que desde principio de año queríamos estar haciendo. Lógicamente, nuestros planes eran distintos. Nosotros pensábamos hacer esto presencial y hacerlo de una forma, lógicamente, mucho más dinámica que como lo estamos haciendo. Pero estamos agradecidos al Señor por la tecnología y que podemos hacerlo de esta manera. Como vamos a estar haciendo y se ha anunciado, yo voy a estar dando una clase. Mi clase se basa y se fundamenta básicamente en temática de doctrina. Lo que queremos es hablar acerca de lo que nosotros creemos y por qué razón nosotros creemos lo que creemos. O sea, nosotros no creemos las cosas a la loca, nosotros no las creemos, nosotros creemos las cosas porque están en la Biblia, y lo que queremos hacer es que Efraín va a estar dando una clase entonces en forma alternada los lunes, y la clase que Efraín va a estar dando es acerca de lo que es el carácter cristiano, de la forma en que lo vamos a estructurar, que vamos a tener siempre un momento para empezar orando a las 7:55, hasta 8 y algo, no más de 8:05 para que nos dé tiempo. Después vamos a estar dando la clase te va a estar principalmente por Zoom como lo estamos haciendo, pero también hay personas que por razones X no se han querido conectar a Zoom y prefieren verla por Facebook, no hay problema, pueden hacerlo de esa manera. Nosotros respetamos todo eso, ¿verdad? Pero al finalizar la clase sí vamos a tener entonces un momento de pregunta y respuesta, y el momento de pregunta y respuesta, pues lógicamente no se va a estar transmitiendo por Facebook, pues porque no todo el mundo se siente cómodo que en ese momento de pregunta y respuesta sus caras se están viendo en Facebook y que se queden ahí, y queremos respetar la privacidad. También mencioné, y vuelvo a repetir, discúlpenme si soy redundante a los que ya me escucharon, que estamos Zoom ha tenido críticas en los últimos meses referente a la seguridad. El Zoom que ha tenido críticas a la seguridad, el Zoom que es completamente libre, o sea, que no se paga una licencia, porque el Zoom que es libre no está encriptado. Nosotros pagamos una licencia mensual para todo lo que estamos haciendo en Zoom, y lo hacemos precisamente porque queremos que todo esté encriptado y salvaguardar pues, quien no quiere que se esté viendo las cosas de una forma distinta y que se para tomar. Así que, siendo así, me permites ahora hacer una oración para comenzar mi primera clase de estas secciones. Padre, simplemente te pido que me dé gracia para yo poder compartir algo que pueda edificar a mis hermanos, y que tú les des gracia a mis hermanos para poder escuchar, atender, Señor, y poder recibir lo que tú quieres compartirnos. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dicho sea de paso, Itamar, me corriges si lo vamos a estar así, cuando lo vamos a estar haciendo. El envío del documento. El envío del documento. Cuando se acabe la clase. Tan pronto se acabe la clase. Básicamente, el bosquejo de la clase, tan pronto se acabe la clase, te va a estar enviando por email al email que usted dejó cuando se matriculó. Te va a estar enviando entonces por email a ese email. Así que hoy nosotros comenzamos una serie de enseñanzas sobre lo que nosotros creemos, y lógicamente lo que creemos y por qué lo creemos no son necesariamente enseñanzas de lo que se conoce como teología sistemática, aunque sí vamos a usar la forma y las normas de teología. Así que quiero aclarar que nosotros no pretendemos ser exhaustivos en ninguno de los temas. O sea, yo no pretendo haber tocado todos los puntos, todas las T, ¿verdad?, de todos los temas. Eso no pretendemos decir que vamos a lograr hacer eso, pero si nosotros queremos dar una enseñanza que es una enseñanza básica. Cuando digo básica, me refiero que sirva como una base para que nos ayude en nuestro caminar cristiano. Así que nuestro propósito es ayudarnos de una manera práctica a entender lo que la Biblia nos dice sobre distintos temas, y cómo cada uno de estos temas pueden ayudarnos a cada uno de nosotros a vivir una vida cristiana que es una mejor vida cristiana. Así que esto implica que vamos a estar hablando de doctrina, pero vamos a tener dentro de lo que estamos hablando siempre un enfoque que es un enfoque práctico. Cuando digo un enfoque práctico, es cómo esto que se me está enseñando me ayuda hoy a ser un mejor cristiano. Eso es parte de lo que queremos realmente lograr, tener ese enfoque
bien práctico de lo que es la teología y lo que nosotros creemos. Así que, siendo que nuestra enseñanza se fundamenta en la Biblia y creer que la Biblia es la palabra de Dios, que es la palabra inspirada por Dios, que la Biblia no tiene ningún tipo de problema, sino que es así. Nosotros vamos a empezar hablando acerca de la Biblia, y es el primer tema que vamos a comenzar y contestar alguna interrogante de por qué nosotros creemos que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y por ende que la Biblia es perfecta y es infalible. Así que vamos a empezar hablando acerca de lo que sería un problema básico que nosotros enfrentamos, ¿verdad? Sí, intentando. Dame un momentito que... Me vas a hacer stop sharing, para ahí vamos. Tiene que darle a cerrar. Ponerlo en limpieza. Discúlpeme, estamos haciendo esto por primera vez. Entonces empezamos la presentación no al principio, pero ya vamos de nuevo por ahí. A ver si esta vez a la segunda, si no la segunda, la tercera va la vencida. Un problema básico que nosotros enfrentamos cuando estamos hablando acerca de la Biblia como la palabra inspirada por Dios es que, por ejemplo, cuando dale ahora el play arriba. Sí, es que me lo tapa. Ahí estaba al lado. Ok. Ok, ahora sí. Cuando... ¿Yo me estoy viendo? Sí. Ok. Estoy preguntando porque como yo no veo cómo se ven las cosas. Un niño cuando comienza sus primeros grados, escuchando cómo se ven las cosas, él empieza escuchando acerca de los animales, todos fueron creados, el hombre fue no creado, sino ha evolucionado, y cómo las distintas formas de vida van evolucionando. Se presentan ideas que son ideas alternas y que suenan muy lógicas. Y dicho sea de paso, el problema es que se enseñan como ciencia, pero cuando nosotros estudiamos bien todo esto que se enseña como ciencia quebranta los principios más básicos de lo que se conoce como validación científica. Todo lo que se enseña en nuestras escuelas y que se llama ciencia realmente falta a los principios básicos de la validación científica. Pero, sin embargo, cuando nosotros hablamos de fe y hablamos de Biblia, se nos cataloga de fanático, ignorante y extremista. Y entonces el problema que tenemos es que nuestros niños están creciendo formando esa cosmovisión en su mente. Y nosotros tenemos entonces que ser personas que somos intencionales en poder defender lo que nosotros creemos. Muchos consideran que la Biblia es un buen libro, pero no lo consideran la palabra de Dios. Nosotros creemos y nosotros afirmamos que la Biblia no es simplemente un buen libro. Nosotros creemos y nosotros afirmamos que la Biblia es la palabra de Dios, es la forma en que Dios revela su palabra al hombre. Así que leamos un momentito Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 4 al 15, y la Biblia dice en Primera de Pedro 3, 14 al 15, perdón. Más bien, si algunas cosas padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y está siempre, escucha la próxima palabra, preparado para presentar defensa. Pedro está diciéndole a los hermanos que los hermanos tienen que prepararse para presentar defensa. Después va a cualificar ese tipo de defensa. Nos dice que esa defensa la debemos presentar, número 1, con mansedumbre, número 2, con reverencia
ante todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Permíteme mencionar que la palabra defensa que se utiliza en el original griego es la palabra apología, de ahí que es nuestra palabra apologética, y se usa para referirse a la defensa que se presentaba ante un tribunal. Eso es lo que Pedro está diciendo, que nosotros debemos prepararnos para poder defender lo que creemos, pero no lo vamos a defender peleando. Ahí, lamentablemente, en el cristianismo muchas veces la forma de defender las cosas es peleando, algunas veces lamentablemente insultando, faltando el respeto. Pero aquí el escritor Pedro nos dice que lo debemos hacer con mansedumbre y reverencia. Esas son las maneras en que nosotros lo vamos a hacer, con mansedumbre y reverencia. Pero también nos dice que debemos prepararnos, y eso es lo que queremos hacer. Y para eso son estas clases, para nosotros podernos preparar para presentar defensa de lo que creemos. Lucas también utiliza esta expresión en Hechos capítulo 22, versículo 1, cuando Pablo es acusado en Jerusalén y presenta su defensa. Lucas, cuando está escribiendo el libro de Hechos, cuando Pablo está presentando su defensa, Lucas utiliza exactamente la misma palabra, apología. Y por ahí, repito, es que entonces nosotros hablamos acerca del tema de apologética. Y Pablo también usa esa palabra en varias ocasiones para referirse en los momentos en que él tuvo que explicar su fe en distintos lugares, en distintos tribunales. Pablo también utiliza esa palabra. Así que cuando nosotros hablamos de dar fe o de dar razón de nuestra fe, hay distintas maneras en que lo podemos hacer, de distintas formas en que se hace. Simplemente menciono para ir a 2 o 3 de ellas, porque no tenemos el tiempo para ir a todas. Se habla de hablar de la Biblia como un libro único, la exactitud de su cumplimiento profético, exactitud científica, exactitud histórica y evidencia arqueológica. No me da tiempo de ir a todos ellos, ni siquiera en una forma liviana. Así que me disculpan, pero soy el maestro, así que me tocó a mí escoger. Escogí alguno de ellos y vamos primero a hablar de la Biblia como un libro único. Una de las cosas que demuestran que la Biblia es la palabra de Dios es que no existe ni remotamente hablando un libro que como libro, olvidémonos de su contenido un momento, que como libro pueda compararse con la Biblia. Mira, es escrito en un lapso de 1500 años. El libro más antiguo que se escribió es el libro de Job, no fue Génesis. A pesar de que históricamente Job pasa después de Génesis, lógicamente porque Génesis es el libro de la creación, pero desde la perspectiva de cuándo se escribió, el libro más antiguo que se escribió es el libro de Job, y el más nuevo que se escribió es el libro de Apocalipsis. Desde que se escribió el libro de Job hasta que se escribe el libro de Apocalipsis, pasan aproximadamente 1500 años. No hay ningún otro libro que se haya tardado tanto en escribirse. No hay ningún otro libro. Un libro que se tarda mucho en escribirse se escribe en 2, 3 años. 1500 años. Segundo, el libro es escrito en más de 40 generaciones. En esos 1500 años pasaron más de 40 generaciones. Cada generación va cambiando su metodología, su manera de pensar, va cambiando por distintas razones. O sea, que más de 40 generaciones pasan desde que se escribe Job hasta que se escribe Apocalipsis. Tercero, más de 40 diferentes autores con diferentes estilos de vida. Uno eran reyes, David escribió, Salomón escribió, otros eran campesinos, otros ellos mismos dicen que no soy profeta ni hijo de profeta, ni sé hablar, como es el caso de Jeremías. Había algunos que eran filósofos, otros eran pescadores, como Pedro, una persona inculta. Otros eran poetas, hombres de estado, médicos,
como el caso de Lucas, recaudadores de impuestos, como el caso de Mateo, rabíes, etcétera. Cuando tú vienes a ver, es un conglomerado de 40 autores distintos, todos con un trasfondo diferente. Por favor, ve manteniendo toda esta información que te estoy diciendo, por favor, en tu mente. Es escrito en diferentes entornos. Cuando digo en diferentes entornos, algunas partes se escribieron estando en el desierto, otras partes se escribieron estando en prisión, otras navegando, otras en medio literalmente de una batalla, como son muchos de los salmos, otras en tiempos de paz, algunas pasando hambre, escondidos, viviendo en opulencia, viviendo en escasez. O sea que estamos hablando de 1500 años, 40 generaciones, 40 autores distintos, situaciones bien diversas en cada uno de ellos. Seguimos. Fue escrito en diferentes estados de ánimo. Fue escrito en diferentes estados de ánimo. Algunos fueron escritos en momentos de gozo, otros en momentos de tristeza y desesperación, algunos en momentos de soledad, otros rodeados de algún tipo de amigo. Fue escrito así en distintos momentos. Escrito en diferentes continentes, en diferentes culturas. Se escribió parte en Asia, otra parte en África y otra parte en Europa. En 3 continentes distintos. Dicho sea de paso, los 3 continentes conocidos. O sea, en el mundo, cuando se escribió, por así decirlo, dentro del mundo conocido, en todo el mundo conocido de la época se escribe esta palabra de Dios. Se escribe en 3 lenguajes, se escribe en hebreo, arameo, griego. Se escribe utilizando distintos estilos. Se usa historia, narración, poesía, biografía, carta, algunos mirándolo desde una perspectiva profética. Pero, ¿qué estamos diciendo? La Biblia como un libro único. Este libro, que es un libro único, que sus asuntos tratados incluyen todo tipo de temas controversiales, temas que podrían crear opiniones opuestas, porque la Biblia trata temas controversiales. No simplemente está tratando un tema, sino temas controversiales. ¿Por qué lo hace único? Porque a pesar de que se escribe en ese periodo de 1500 años, 40 autores distintos, 40 generaciones, escritos en 3 continentes distintos. Todos los postulados siempre hablan lo mismo. Los escritores bíblicos hablan de temas controversiales en armonía y continuidad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia no se contradice. Hay una unidad de pensamiento, armonía en la idea y desarrollo de temas. A pesar de toda la diferencia de estilo que podemos ver, de edades, porque alguna gente lo escribió siendo joven, otra lo escribieron siendo adulto y otra lo escribieron siendo ya senior citizen. A pesar de todo esto, distintas edades, idioma, época, trasfondo cultural, económico y social, etcétera, hay evidencia de que hay una mente detrás de todos los escritores, que hay una mente detrás de todas estas 40 generaciones, que hay una misma mente que no cambia en estos 1500 años. Y esa mente es la mente de Dios. Ese pensamiento único que guía a cada uno de estos 40 escritores es Dios. Es imposible, punto. Humanamente hablando, es imposible. Hoy día tú le das a 4 personas, fácil. Cojamos como, por ejemplo, cuando el Tribunal Supremo de Estados Unidos, que son 9, tienen que evaluar un tema. ¿Cuántas veces ha habido unanimidad?
Básicamente nunca. Y aunque algunos digan, sí, yo estoy de acuerdo, escriben su propia opinión. Y la razón por la que yo estoy de acuerdo no es la misma razón por la que el otro está de acuerdo. Y también escriben sus opiniones disidentes. Y estamos hablando de que están ellos, entre ellos mismos, discutiendo los temas y no se pueden poner de acuerdo. Mientras que la Biblia, 1500 años, 40 autores distintos, 40 generaciones, escritas en distintos lenguajes, personas que no se conocieron uno con el otro, distinto entorno cultural, distinto entorno social, y a pesar de todo eso, hay armonía de ideas y desarrollo de los temas. Hay un mismo pensamiento. La única manera es que hubo una mente detrás de todos estos autores y que esa mente estuvo inspirando y estuvo guiándolo. Por eso es que nosotros creemos que la Biblia es un libro único y que esa característica de que la Biblia es un libro único es una de las evidencias extraordinarias que nosotros tenemos, que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Si alguien tiene alguna pregunta en las cosas que estamos mencionando, por favor, levanta tu manita, escribe para nosotros saberlo así, porque queremos precisamente que esto sea un poco dinámico. Y no, como mencionamos siempre, al final vamos a tener el tiempo de preguntas y respuestas y ahí lo puedes hacer, pero queremos que te vayas sintiendo cómodo en este proceso. Así que si alguien tiene alguna pregunta, algo que yo no esté explicando bien, por favor, puedes escribirlo y Tamar está aquí al lado y Tamar lo va a estar leyendo y Tamar me va a hacer alguna seña. Al momento no lo pregunto. Al momento estamos bien. Ok, pues entonces continuamos. ¿Qué más podemos utilizar para hablar acerca de que la Biblia es más que un libro? Que la Biblia es la palabra de Dios. Su exactitud en el cumplimiento profético. La Biblia es única en su aspecto profético. No hay ningún otro libro. Cuando te digo ningún otro libro, no hay ningún otro. Nostradamus, olvídate de Nostradamus no, son disparates. La Biblia es única en su aspecto profético. Ese es el único libro que contiene palabras proféticas que se han cumplido exactamente, no más o menos, no parecido, no es que habló de que algo iba a ser negro y ocurrió que era así, pero era gris oscuro. No. Que se ha cumplido de manera exacta como fueron descritas. Vamos a ver algunos ejemplos, no tenemos el tiempo para verlos todos, pero vamos a ver algunos ejemplos. Mira, por ejemplo, el primero, el libro de Daniel nos habla sobre los imperios que vendrían inmediatamente luego del imperio babilónico y lo menciona con lujo de detalle. Escucha, cientos de años antes que ocurriera. Daniel profetiza cientos de años antes que ocurriera que era lo próximo que iba a ocurrir. Daniel habla del imperio babilónico que existía, del imperio medo-persa, que era el próximo, del imperio griego, del imperio romano, y habla del último imperio, que es el imperio del anticristo. De los 5 que Daniel habla, el imperio babilónico que existía, el imperio medo-persa ya ocurrió, exactamente como Daniel lo profetizó. El imperio griego ocurrió exactamente como Daniel lo profetizó. El imperio romano ocurrió exactamente como Daniel lo profetizó. Falta uno, el imperio del anticristo. Yo digo, si estos primeros 4 pasó lo que Daniel profetizó, ¿qué yo debo esperar que pase con este otro? Lo que Daniel profetizó. Pero vamos, ese es Daniel capítulo 2 y Daniel capítulo 7. Pero en Daniel capítulo 8, versículos 20 y 21, Daniel, en una forma específica, menciona al imperio medo-persa y cómo
y la manera en que el imperio griego va a vencer al imperio medo-persa. Eso está en Daniel 8, capítulo 8, perdón, versículo 20-21. Esta profecía fue escrita aproximadamente en el año 539 antes de Cristo. Alejandro Magno, Alejandro el Grande, venció al imperio de Medo-Persa. Alejandro Magno es del imperio griego. El que crea el imperio griego, por así decirlo. Y él venció al imperio Medo-Persa en el año 331 antes de Cristo. Si hacemos unas restas desde el 539 antes de Cristo, acuérdate que vamos al revés, ¿verdad? Ahí 539 antes de Cristo hasta el 331 antes de Cristo ocurren 208 años. En otras palabras, Daniel profetizó 208 años antes de que ocurriera que el imperio griego se iba a levantar, iba a vencer al imperio medo-persa, y Daniel da una característica muy específica de cosas que iban a ocurrir, y quiero decirte, pasó exactamente como Daniel lo mencionó. Otro ejemplo que podemos ver de esa exactitud en el área profética, que le dice, oye, la única manera que Daniel puede decir eso con nombre, el imperio griego va a vencer al imperio medo-persa 208 años antes, y después hablar del imperio romano que iba a vencer al imperio griego, es que se ha inspirado por Dios. No hay otra manera en que él pueda hacerlo. Mira, el profeta Jeremías habla sobre el regreso de los judíos de la cautividad, y Jeremías dice, de hoy van a pasar 70 años, y cuando ocurran los 70 años se acaba la cautividad. Jeremías 25:11. Toda esta tierra será puesta en ruina y espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. ¿Sabe lo que ocurrió a los 70 años de haberse dado esta profecía? Lo que tenía que ocurrir, lo que la profecía decía, el pueblo de Israel dejó de estar bajo la cautividad del imperio babilónico 70 años después. Y eso, nuevamente, repito, nos habla de exactitud en el cumplimiento profético. Y eso a mí me dice que la única manera en que Jeremías podía decir eso es que él fuera inspirado por Dios. No hay otra manera en que Jeremías pueda saber lo que va a pasar exactamente. No es que en un futuro, no es que posiblemente, no, es que en 70 años, no 69, no 71, 70 años, esto va a ocurrir. Y así exactamente ocurrió. Eso, esa exactitud en el cumplimiento profético me ayuda a mí a creer que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. Yo no sé tú, pero yo me lleno de fe. Esto a mí me llena de fe. Yo digo, lo que la Biblia dice es tan perfecto. Y si la Biblia es tan perfecta, hablando de esas cosas, ¿no será perfecta hablando de ti y de mí? ¿No será perfecta cuando Dios habla de sus planes con tu vida y con mi vida? Esto a mí me llena de fe para atreverme a creer en este Dios que me ama y que nos ama. Amén. Vamos a seguir porque el tiempo va avanzando y no quiero que nos traicione. Amén. Existen aproximadamente 300 profecías que hablan sobre la llegada del Mesías, todas las cuales se cumplieron de manera específica en la vida de Jesús. Yo le hablaba en estos días a Itamar de John McDowell. Pues hoy día, pues lógicamente se habla de distintos apologetas más modernos. Ravi Zachariah, que hace poco partió con el Señor, el apologeta de los apologetas, extraordinario, ¿verdad? Pero cuando yo me convertí, no existía nada de eso. Cuando yo me convertí, ¿quién existía? John McDowell. Y John McDowell existía con algunos libros, el libro más famoso, estamos hablando 35, 40 años atrás, Evidencia que exigen veredicto. Y ese libro, cuando yo me encontré con ese libro hace 40 años atrás, yo digo, ¡ah!
Para mí eso fue una joya extraordinaria de literatura y lo aprecié tanto y me ayudó tanto para afirmar mi vida cristiana. Y John McDowell, en uno de sus capítulos, el capítulo 9 del libro Evidencia que exige veredicto, se dedicó a tomar esas 300 profecías, la mayoría de ellas, ir clasificándolas, categorizándolas de cómo fueron cumplidas en la vida de Jesús. Unas 300 profecías fueron cumplidas en la vida de Jesús. Es un clásico de la literatura cristiana. Evidencias que exigen veredicto. Así que es imposible. Hay profecías que se escribieron 800 años antes de Jesús. Christopher este domingo utilizó una de ellas, Isaías 53. ¡Wow! ¡Qué profecía! Dicho sea de paso, qué extraordinaria la palabra de Cristo. Pero ya está en el podcast, así que te puedes conectar al podcast, Comunidad Cristiana en Arecibo, y ya la palabra tanto del jueves de Itamar como la del domingo de Christopher están subidas en el podcast. Pero volviendo acá a la clase, ¿verdad? Extraordinario. Profecías que se escribieron 800 años antes. Isaías 53. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos todos nosotros curados. ¡Wow! ¡Qué exactitud profética de que va a sufrir un madero! De dónde iba a nacer, del lugar donde iba a nacer, todo tan y tan y tan exacto. 300 profecías se cumplieron en esos 33 años más o menos que fue la duración del ministerio de Jesús aquí en la tierra, físicamente, ¿verdad? Seguimos. Aproximadamente, escucha lo siguiente, el 30% de la Biblia, eso es mucho. Cuando se escribió era profecía. Aproximadamente el 30% de la Biblia. Estamos hablando de que, si lo fuéramos a poner en una forma de contar palabras, de cada 10 palabras que tú lees en la Biblia, 3. Si fuéramos a ver que si tú leíste 10 versículos, de esos 10 versículos, 3 versículos, esa es la proporción. El 30% de la Biblia, cuando se escribió, era profecía. De eso, ya al día de hoy que tú y yo estamos viviendo, se dice que se ha cumplido el 85%. Es historia. De ese 30, ya el 85% es historia. ¿Qué significa que es historia? ¿Qué pasó? ¿Y cómo ocurrió? Exactamente como fue profetizado. Se cumplió exactamente como fue profetizado. Eso me habla a mí de la exactitud en prever el futuro. Solamente esa exactitud en prever el futuro puede ser explicada por inspiración divina. Repito, de cada 10 versículos que tú lees, en proporción, 3 eran profecías. Y de todos esos, si tú sumas, el 85% ya se cumplió de manera fiel y exacta. Eso me habla a mí de que la Biblia es la palabra de Dios. Así que, primero, la Biblia es un libro único, escrito en 1500 años por 40 autores, en 40 generaciones, en 3 distintos continentes, de una forma, y hay una unidad de pensamiento. No hay contradicción. Segundo, la Biblia es un libro profético, donde el 30% de la Biblia en el momento en que se escribió es profético y el 85% de eso ya se ha cumplido en forma perfecta, exacta. Hoy es historia, ya no es profecía, es historia porque se cumplió. ¡Wow! ¡Qué exactitud! Y vimos un par de ejemplos podríamos seguir viendo más y más y más, pero repito, yo lo que quiero es poner las bases. Yo, como dije, no voy a ser exhaustivo, pero sí queremos poner las bases para
poder entenderlo. Y el tiempo se me está traicionando. Vamos entonces a ver otra área y la vamos a tratar de ver rápidamente en unos 15 minutos más o menos. Y es exactitud histórica y evidencia arqueológica. Estos dos van agarrados de la mano. No podemos hablar de exactitud histórica desligándolo de la evidencia arqueológica, porque la evidencia arqueológica es la que me ayuda a mí a ver la exactitud histórica. El doctor Nelson Glueck, él es uno de los arqueólogos más famosos del siglo pasado, dijo lo siguiente: ningún descubrimiento arqueológico se ha contrapuesto jamás una referencia bíblica. Decenas de hallazgos arqueológicos se han hecho que confirman claramente y con lujo de detalle las afirmaciones históricas de la Biblia. Y por la misma razón, la evaluación adecuada de las descripciones bíblicas han llevado a menudo a descubrimientos sorprendentes. En otras palabras, lo que le está diciendo es: hemos usado la Biblia para excavar donde la Biblia dice, y ahí entonces encontramos lo que la Biblia decía que había. O sea, cuando la gente dice, no, que es los hallazgos. No. Cuando buscamos bien y estudiamos bien, vamos a ver, por ejemplo, 2 o 3 ejemplos de cosas que en un momento determinado la gente utilizó para decir, no, esto es un error en la Biblia. Y la evidencia arqueológica demuestra que no es un error, sino que era cierto. Por ejemplo, vamos a ver primero, Poncio Pilato. Muchos eruditos cuestionaban la existencia real de Poncio Pilato como gobernador romano, porque ese nombre de Poncio Pilato no aparecía en ningún otro sitio, más que en la Biblia. Y como el único lugar que aparecía en la Biblia, y mucha gente dice, la Biblia no es la palabra de Dios, yo no puedo confiar en ella, porque yo tengo que confiar en la Biblia, si la Biblia es inexacta. Pues como el único lugar que aparecía en la Biblia, la gente decía, viste, la Biblia se equivocó, está diciendo ahí un número que es una ficción. Pero en junio de 1961, los arqueólogos italianos, después de cientos de años en que se estaba criticando la Biblia porque aparecía el nombre de Poncio Pilato y no aparecía en más ningún otro sitio, estos arqueólogos italianos dirigidos por el doctor Froba estaban excavando en un antiguo anfiteatro romano cerca de Cesarea y descubrieron una piedra, y en esa piedra estaba escrito el nombre de Poncio Pilato, prefecto de Judea. Exactamente el título y como la Biblia lo describe. Y entonces, pues lógicamente, todos los que decían que la Biblia estaba equivocada porque mencionaba a Poncio Pilato y Poncio Pilato no aparecía en ningún otro sitio, lo siento por ustedes, pero la Biblia no falla y tenemos evidencia arqueológica que comprueba la exactitud histórica. Vamos a ver otro ejemplo. Rey Sargón. También durante muchos siglos se rechazó la existencia del rey Sargón, que es descrito en Isaías capítulo 20, versículo 1. Isaías capítulo 20, versículo 1 habla de un rey y lo llama el rey Sargón. Pero ese nombre del rey Sargón tampoco aparecía en ninguna otra parte de la historia. Donde único aparecía el rey Sargón mencionado era la Biblia. Por eso también los detractores de la Biblia decían, otra falacia de la Biblia, inventándose historias, nombres ficticios, nombres que no existen. Pero 1842 al 1844, el arqueólogo francés, ahí está escrito, Paul-Émile Botta, descubrió un florero que tenía el nombre del rey Sargón y que contiene ese nombre y coincide con la fecha histórica de cuando Isaías está escribiendo. Por lo cual, nuevamente, lo que Isaías había escrito era historia. Y tenemos entonces evidencia arqueológica que respalda la exactitud histórica. Y la gente que han criticado, porque solamente está en la Biblia, no está en ningún otro sitio, lo que yo te tengo que decir es, me basta con que esté solamente en la Biblia.
Me basta con que esté solamente en la Biblia, porque de nada vale que esté en los demás sitios y en la Biblia no está. Pero si está en la Biblia, aunque no esté en ningún otro lugar, para mí es suficiente. Y tenemos toda la evidencia arqueológica que continuamente está hablando de eso. Vamos a un tercer rey, o un próximo rey, el rey Belsasar. Ese rey también se habla en Daniel capítulo 5. Y nuevamente ha existido duda referente a este rey Belsasar, que era en babilónico, porque el último rey de Babilonia no fue él. Y entonces habían dudas. ¿Cómo es posible que en Daniel se hable de un rey, que un rey no existe? Nuevamente se acusa de ficción. Pero en 1844 se encontraron unas tablas donde se habla acerca que Belsasar fue el hijo de Nabonidus, quien fungió como corregente de Babilonia. Así que Belsasar tenía la autoridad porque él era el corregente, y escucha bien lo interesante, de convertir a Daniel en el tercero en el reino. No lo podía convertir en el segundo. ¿Por qué no lo podía convertir en el segundo? En el caso, recuerden, en el caso de José, José era el segundo después de Faraón. Pero Daniel no podía ser el segundo después de Belsasar. ¿Por qué? Porque Belsasar era corregente. Así que Daniel podía ser el tercero. Y es lo que la Biblia dice, en forma exacta. En forma exacta. La Biblia nos habla que Daniel era el tercero en el reinado. Lógicamente, como había dos regentes, por eso que no podía ser el segundo, distinto al caso de José. Así que se le dio en esa época a Daniel el privilegio más alto disponible cuando él leyó la escritura en la pared. Y era eso, se estaba dando lo más, te hacemos tercero. Repito, no podían hacer segundo, porque Belsasar era corregente. Y ahora, eso se sabe, y eso me habla a mí de exactitud histórica acompañada por la evidencia arqueológica. Y eso a mí me llena de tanta fe. Mi Biblia es tan perfecta, mi Biblia es tan exacta, mi Biblia no falla, mi Biblia es tremenda. Y eso me llena de fe. Amén. Así que vamos, antes de ir concluyendo, déjame tomar algo que es bien importante. Se conoce como los archivos de Ebla. De Ebla se dice que es el llamado como la primera biblioteca en la historia. Y es el descubrimiento quizá de los descubrimientos más importantes que se han hecho en todo lo que tiene que ver con historia. Se hizo en la década de 70, entre 1970 71. Y lo interesante es que cuando se hace este descubrimiento, se empieza a encontrar, y aún se sigue estudiando. Estaba leyendo unos documentos bien recientes de cosas que aún se siguen encontrando. Y se han encontrado cosas sumamente interesantes. Se dice que se encontraron tablas escritas de aproximadamente 2300 años antes de Jesús. 2300 años antes de Jesús, eso desde poco antes de Abraham. Y en esa tabla se hace mención, por ejemplo, del nombre de Abraham, que se decía Abraham, otro personaje histórico ficticio. Pues la tabla de Ebla se habla de Abraham, se habla de Ismael, su hijo, y se habla de Sodoma, de Gomorra, y cómo el lugar donde fueron destruidos. Aparte de eso hay muchos otros nombres, pero menciono eso como algunos de los nombres que se han estado, porque son creo que 17,000 tablas, y lógicamente no se han leído todas a la vez, se han estado leyendo, y cada vez están encontrando más y más información, y esa información que confirma todo lo que la Biblia dice. Por ejemplo, mira algo más. Muchos críticos de la Biblia indicaban que el nombre Canaán no había sido utilizado en la época cuando la Biblia lo utiliza, en la época de Moisés, en esa época que ese nombre no se utilizaba, que ese nombre se utilizó después. Pero en la tableta de Ebla aparecen
para la misma época que la Biblia lo utiliza. Así que eso nos quita la duda y demuestra que la Biblia es exacta. Por ejemplo, la Biblia dice, críticos dicen que la palabra teón, que es la palabra que se traduce por abismo en Génesis 1:2, es una palabra que se empezó a utilizar muchos años después, por lo cual, si la palabra estaba en Génesis, significa que Génesis no fue escrito cuando nosotros decimos que fue escrito, sino que fue escrito muchos años después. Pero en la tabla de Ebla se está utilizando la palabra teón, el cual era usada 800 años antes de Moisés. Esa palabra ya se usaba. Así que los que han criticado que Génesis no se podía haber escrito cuando se escribió porque esa palabra no existía, sino que esa palabra es como si nosotros usáramos la palabra, qué sé yo, internet. Decimos, la palabra internet no se empezó a utilizar sino hasta finales del 70. Por eso no se pudo haber escrito en el 1800, porque está usando la palabra internet. No, espérate. Más o menos esa era la discusión. Pero la palabra teón, que es la palabra, ya 800 años antes de Moisés, esa palabra aparece que se usaba en los escritos en las tablas de Ebla, por lo cual da evidencia de que sí, el Génesis fue escrito cuando se dice que fue escrito. Son aproximadamente unas 17,000 tablas y es uno de los acontecimientos modernos más extraordinarios, porque cada vez que siguen leyendo y mientras más leen, mientras más están buscando, mientras más se están logrando traducir, más se está evidenciando la historia de la Biblia por causa de referencias, lugares, nombres, acontecimientos, palabras que la gente decía que era imposible. Las tablas de Ebla lo que han hecho es demostrar que la Biblia no falla. Tenemos otra costumbre que también se menciona sobre la patriarca, que ha sido encontrada en otras tablas como Nusin y Mari, que son otras tablas que se han estado hablando. Lo que estamos diciendo es que hay tanta evidencia arqueológica que demuestra que la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que es una palabra que no falla, sino que nosotros podemos confiar plenamente en ella. Así que para ir finalizando la clase y luego entonces con los que están en Zoom nos vamos a quedar para el tiempo de preguntas y respuestas. La mayor evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios reside en las miles de personas que han sido transformadas por ella, como has sido transformado tú y como he sido transformado yo. Más allá de todo lo que podamos decir, hay una realidad. Es una realidad inequívoca. Lo que ha pasado dentro de mí es evidencia de que la Biblia es palabra de Dios. Las miles de sanidades que han sido debidamente documentadas, liberación de personas en vicio de adicción, familia restaurada, esperanzas de vuelta, vidas transformadas. No existe ninguna explicación científica para la transformación causada por la palabra de Dios, porque es un milagro que ocurre en el área espiritual tuya, en el área espiritual mía. Por eso todos nosotros creemos que toda la Biblia es la palabra inspirada por Dios y que tiene un mensaje para cada uno de nosotros en el día de hoy. Yo espero que esto que hemos compartido, yo he tratado de ser lo más específico posible, lo más claro posible en mi explicación a todos los hermanos que se han suscrito acá en lo que es Zoom. Le vamos a estar enviando próximamente, ahora en los minutos después que termina la clase, las notas que tenemos, que básicamente lo mismo que estamos presentando, pues tenemos eso en forma de bosquejo y las vamos a estar enviando. Así que oramos, terminamos para efectos de Facebook, y si hay alguna pregunta para los que están en Zoom, nos quedamos algunos minutitos adicionales. Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia. Yo te pido que de alguna manera esta palabra nos pueda
ayudar en lo que estamos haciendo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. A los hermanos en Facebook, Dios les bendiga muchísimo.